el gusto de hablar con un senador nacional, con el senador Julio César Catalán Magni, que es la primera vez que habla con nosotros. Él es senador por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y pertenece al PJ. Julio César, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día a vos y a la audiencia. Bien, bien, estamos bien. Qué buena consigna, ¿no? Qué buena consigna. ¿Y usted quiere meter algún Como tipo para de...? romper el hielo, qué buena consigna. Y porque uno dice, voy a tener que besar a tal doncella. ¿Y cómo me aproximo o cómo elaboro algún tipo de plan para que ese momento sea tan importante? Bueno, y no me quiero imaginar si es el primer beso, ¿no? Porque después de ese beso ya esa pareja entra en otro ámbito, ¿no? Para aquellos que se besan o se van a besar por primera vez. Pero hablando de besos y de cuestiones que tienen que ver con conversaciones que cada vez son más fluidas, ayer en relación al Foro Patagónico ha llegado a la provincia que usted representa Alberto Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá está de visita por este Foro Patagónico que está llevando adelante la gobernadora Rosana Bertone, y lo que quería era un poco que usted me expresase si son señales que tienen que ver con esta gran paso que muchos analistas políticos nos planteamos que, en línea general, yo le digo que debe ser conveniente que intente llevar adelante el PJ, y también no le escapo al análisis, y me parece también interesante que Macri dice, mientras ellos están a río revuelto, yo también estoy un poco contento porque Massa no se decide si juega por adentro o juega por afuera. ¿Qué reflexiones tiene de este momento del PJ y de esta reunión y estos acercamientos? Porque en realidad Rosana Bertone en su momento no fue tan afín a tener un encuentro con Alberto Rodríguez Sá. Si uno analiza los primeros meses de la administración de Mauricio Macri y cómo jugaba cada gobernación. A ver, tu pregunta se divide en muchas respuestas, ¿no? Primero, claramente celebro este tipo de reuniones que, más allá de la mirada política nacional, unifica la mirada política regional. Nosotros como patagónicos tenemos claramente problemáticas comunes. Nos parece que está muy bueno que vengan referentes políticos de nuestro espacio a escucharnos y también a poner su mirada sobre lo que nos pasa con los hidrocarburos, con las asignaciones familiares, con los beneficios que necesitaríamos o no relacionado al gas, al combustible, bueno, lo que en realidad se vive en el interior profundo. Y también me parece válido, digamos, sacando lo que fue el foro de ayer, que sin duda es muy positivo. Sí. Y también me parece muy válido empezar a escucharnos todos, ¿no? Creo que en eso empezar a ver cómo estamos parados mirando al futuro, qué mirada tiene cada uno sobre el escenario que vivimos, la realidad que vivimos, que claramente no estamos de acuerdo, y lo que nosotros veríamos como una opción a futuro. Creo que todo eso, sin duda este foro que se llevó adelante ayer va en ese camino. Sí, sí. Después la mirada de nuestra gobernadora, de Roxana, con la relación o no que puede haber tenido con el gobierno nacional y con el gobierno tal vez de la provincia de San Luis, en el caso de ayer de Alberto Rodríguez Sá. Yo creo que hay cosas que uno debe mirarlo en el contexto general y en el momento y en el tiempo. Nosotros cuando asumimos la provincia tenía la salud devastada, la seguridad devastada, no había clases, se debían sueldos, no se pagaban los aguinaldos, había una deuda enorme de proveedores, se tenía deuda con los municipios, y nosotros obviamente trabajamos y construimos un proyecto político sin que Macri sea el presidente. Claro. Nosotros no acompañamos a Macri, acompañamos a nuestro candidato a presidente. Después nos encontramos una realidad diferente, sí, con una enorme responsabilidad en nuestra provincia, que teníamos que dar respuesta a los que confiaron en nosotros. Teníamos la responsabilidad de todos los municipios, mayoría en la legislatura provincial, y la responsabilidad del Ejecutivo provincial. Y ahí creo que Roxana estuvo a la altura en ese momento de la historia. Hoy la provincia tiene la mayor cantidad de inversión en obra pública de nuestra historia, tiene un sistema educativo con los 180 días de clase garantizados, tenemos la mayor puesta en valor de todo lo que es fuerza de seguridad que ha tenido en la historia de nuestra provincia, no tenemos ninguna deuda con nadie, hemos financiado todo este año, caso los fondos de la soja, con recursos propios, hemos logrado equilibrar las cuentas públicas, pagamos los sueldos y los aguinaldos en fecha como corresponde. ¿Y usted cree que se puede, no es gratis? ¿Y usted cree que se puede llegar a empezar a conversar sobre ese gran paso con estas señales? Es el camino.
Es el camino. Es la tercera respuesta que te quería hacer a tu pregunta. Te contaba por qué Roxana tomó ese camino. Como también en su momento Alberto Rodríguez Sá lo tomó enfrentando al kirchnerismo más duro. Así es. No nos olvidemos de dónde viene la familia Rodríguez Sá. De ser uno de los mayores, los que más enfrente estaban del kirchnerismo más duro. Sí. Creo que hoy, claramente lo que tenemos es un adversario común, que es Mauricio Macri, son las políticas de Mauricio Macri. No digo un enemigo, digo un adversario político común. Sí. Y debemos entender que las diferencias se deben zanjar y debemos tener un debate constructivo que nos permita llevar adelante una primaria abierta, simultánea y obligatoria, eligiendo nuestro mejor candidato. Y a partir de ahí ser una alternativa válida pensando en el próximo proceso electoral. Esta política o esta forma de llevar adelante la gestión le hace muchísimo daño a la pyme, a la micropyme, a la clase media, media-baja. Y ahí es donde más está representado el peronismo, donde más estamos representados nosotros, y donde claramente que hay que empezar a debatir responsablemente quién va a ocupar ese lugar en el futuro, ¿no? Y le voy a hablar sobre un par de la Cámara de Senadores que se sienta muy cerca de usted, que es Miguel Ángel Pichetto, y la pregunta es, ¿usted cree que en esa lógica de armado mucho más generalista y amplio, es más fácil convencer a Massa o convencer a Pichetto de esa gran paso nacional? Tiene que haber una humildad de todos. Yo creo que Miguel es nuestro presidente de bloque y Miguel tiene una enorme responsabilidad en haber sostenido la paz social y en que los gobernadores puedan llevar adelante su gestión, los que no somos afines a Cambiemos. Una enorme responsabilidad ha sido de Miguel. Si Miguel no hubiese estado, votábamos en contra por votar en contra nada más. Termina, yo siempre doy un ejemplo bastante simple de entender y figurativo. El fanatismo le gana las ideas. Vos estás de un lado o estás del otro, o sos kirchnerista más duro o sos amarillo, o fuiste verde o celeste cuando se debatió la despenalización del aborto. Y me parece que eso termina ganándole a las ideas y no discutimos responsablemente cómo damos respuesta. ¿Estás parado acá o estás parado allá? Y creo que eso hoy no es el camino, claramente no es el camino. Creo que Miguel ha tenido una mirada muy responsable que permitió articular ese equilibrio finito de entender que en el medio está la gente, que hay una responsabilidad democrática a sostener y que no puede ser que cada gobierno que llega al Ejecutivo Nacional, si no es de nuestro espacio político, no puede terminar su gestión. Sí, ahora que estemos de acuerdo, no. Ahora, Julio César, qué paradoja, ¿no? Porque al funcionario que, como usted bien dice, al senador, que durante estos años intentó ser el más racional, y de hecho por eso esto que dicen que, bueno, cada vez que Pichetto se muestra en público representa al peronismo racional, qué paradoja que tal vez se defina su futuro político por algo que lo lleve a entender algo que tendría que ser muy cerrado y él tendría que tratar de ser amplio nuevamente, ¿no? Yo creo que lo de Miguel lo va a juzgar la historia. Yo tengo el privilegio de compartir mucho tiempo con él y para mí es de esas personas que han entendido muy bien los distintos momentos de la historia. Y seguramente cuando pasen los años se va a poner en valor muchas cosas de las que él hizo y está haciendo en poder sostener la paz social. Cuando pasa el tiempo, y no te estoy hablando de nuestro espacio político, te hablo tal vez del radicalismo, muchos entendemos y respetamos lo que fue en un momento de nuestra historia democrática Raúl Alfonsín. Y tenemos un enorme respeto por cómo él sostuvo la gobernabilidad, cómo él llevó adelante ese equilibrio muy finito entre la salida de un proceso militar y la entrada a la democracia, y cómo sostuvo ese equilibrio muy finito de irse 6 meses antes con una inflación galopante, con hiperinflación, y bueno, en ese momento todo el mundo lo cuestionaba, y con el tiempo todos entendimos que bueno, que es lo que pudo hacer en ese momento, no podía hacer otra cosa. Sí. Uno es hombre, uno muchas veces es un hombre que está subsumido por los contextos históricos. Quería hacerle una consulta. Sí, o la coyuntura del momento, a veces claro. La coyuntura del momento no te deja ver un poco más allá, y creo que Miguel Pichetto, a medida que vaya pasando el año, que vaya pasando el tiempo y vayan pasando los años, va a tener mucho valor el momento democrático que él llevó adelante con una enorme responsabilidad y que encontró o encuentra, por lo menos hasta el momento, ese equilibrio que permite responsablemente entender el lugar que ocupamos, ¿no? Sí, pero también a veces pienso y digo, es uno de los 2 o 3 personajes
que necesitan estar en una foto para que esa gran paso nacional se dé. Pero bueno, más allá de eso... No, pero sí. a ver, Miguel, yo creo que en esto, pensemos que si Miguel es uno más, como puede ser Massa, como puede ser Schiaretti, como puede ser Cristina Kirchner, como puede ser Florencio Randazzo, El jefe de bloque también. Bertone, como puede ser Sergio Uñac. Mm. Lo que sí no podemos hacer de ninguna manera es dividirnos entre nosotros. Y ahí hay un debate muy, muy fuerte, muy importante. ¿Por qué no ponemos en valor lo nuestro y no hacemos unidad ciudadana por afuera? Es una discusión muy profunda que tenemos que dar nosotros y tener la suficiente autocrítica de entender que nosotros tenemos una enorme capacidad de construcción, pero también de destrucción. Y si nosotros hubiésemos querido debatir, y Miguel Pichetto no valdría nada, y Florencio Randazzo no valdría nada, y no sé, y no se me ocurre, Daniel Scioli no valdría nada. Sí, Randazzo, bueno, las PASO es sí. el mejor ordenador, pero las PASO debatiéndolo por dentro de tu espacio político, no haciendo una fuerza política por fuera, combatiendo lo que vos decís defender, ¿no? Sí, nosotros repetidamente en este programa, yo muchas veces hago el análisis que me parece mucho más interesante que los partidos políticos tengan una vida interna intensa, porque hace que tanto los oficialismos como las oposiciones mejoren el sistema cuando los partidos tienen realmente un debate interno fuerte. Me parece que fueron muchos de los errores que se cometieron en la última gestión de Cristina Fernández. Me parece que nunca el kirchnerismo llegó a entender que tenía que haber una lógica de apertura, y eso después, bueno, se fue como haciendo carne en los últimos años de gestión de Cristina Fernández, y la verdad que me parece que no es positivo, como también desde el otro lugar podríamos decir, bueno, a ver, el país hoy en día está atravesando momentos álgidos desde lo político, y Lilita Carrió tampoco aporta mucho con las apreciaciones, ¿no? Desde lo que sería la conformación del Frente Cambiemos. Pero bueno, desde mi lugar creo que lo que uno intenta es decirle a los dirigentes políticos cuando uno lo entrevista o cuando uno hace análisis, es que tienen que revitalizarse los partidos políticos en este país para que tanto oficialismo como oposiciones sean mucho más firmes y más democráticas, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer de ninguna manera es repetir los errores. Ya tenemos casi 40 años de democracia, casi 40 años de democracia, y en un momento, o en distintos momentos de esos más de 30 años que tenemos, gracias a Dios, de una democracia que tenemos que cuidar y preservar, hubo distintos momentos que han pasado cosas que tuvieron que adecuarse a los tiempos. Caso del Frente para la Victoria, cuando hubo un debate muy fuerte de un momento de nuestro espacio político que no estaba en sintonía con lo que la mayoría necesitaba, que en definitiva era discutir democráticamente los referentes que nos representaban. Bueno, no podemos hoy volver a cometer el mismo error. Entonces, los que decimos defender el peronismo, no puede ser que vos vayas a una elección y te encuentres con 5, 6, 7, 8 opciones a presidente. Vas a los municipios locales, hay 20 opciones a intendente. Bueno, todas esas cosas, nosotros como espacio político, en nuestro gobierno, hicimos la primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Qué era este ordenador que vos estás contando? Que la vida política, democrática, dentro de la propia fuerza política, tenga un orden, tenga un Estado presente, tenga los recursos para poder, obviamente, tener la posibilidad de participar, y si vos no llegabas al 1,5 del padrón en la primaria, no podías participar de la general. Cuando llegabas a la general, te encontrabas que estaban los que realmente tenían algún tipo de volumen a la hora de ser evaluados por la sociedad, y el resto terminaba el propio sistema ordenándolo. Que en realidad es ponerle, lo que vos comentabas, un orden a la vida democrática. Bueno, ¿quién es la primera persona que termina infringiendo la ley? Nosotros. Nosotros. No debatiendo la primaria y generando unidad ciudadana. Claro. Bueno, ese debate, esa discusión la tenemos que dar claramente, y tenemos que entender que tenemos que tener una enorme autocrítica que nos permita construir hacia el futuro una referencia fuerte, sólida, respetada, y esa figura fuerte, sólida y respetada la hace la urna, no el dedo. La hace la urna. Lo único que a vos te convalida lo que vos valés o no, y el respeto que te tiene o no la sociedad, es el voto democrático, no el dedo de nadie. Y creo que en eso, bueno, obviamente hay que reivindicar un poco lo que hablábamos recién, que fortalecer una primaria abierta, simultánea y obligatoria, y que participen todos, y que de ahí surja claramente la mejor referencia que tenemos hacia el futuro, entendiendo que tenemos un solo adversario común, que es Mauricio Macri. Sí, sí. Sabe que yo, bueno, en
en febrero estuve en Córdoba, porque nos invitó a gente de Fiat y quería hacerle una pregunta automovilística. Usted que ha corrido altas ¿Te velocidades. invitó Ratazzi con el dólar a 26? Sí, bueno, en realidad fui para la presentación del Cronos, Mirá, que fuimos un lindo. grupo de periodistas Muy lindo. y bueno, y en realidad lo que yo quería preguntarle, porque estuve en ese viaje, yo soy periodista político y estuve reunido con un montón de periodistas que tienen que ver con el automovilismo. Más deportivos. Claro, y me contaban que Alonso Sí. es el tipo que en las curvas espera más que el resto, milésimas de segundo, antes de doblar, y que muchas veces los autos no los acompañan, no lo acompañan a él en su manejo, ¿no? Pero que es como el más arriesgado cuando tiene que tomar una curva, ¿no? En relación con los demás. Y quería preguntarle si realmente usted, que vio a Senna y que bueno, fue parte de ese momento tan maravilloso del automovilismo de Ayrton Senna y de Prost, ¿quién cree que era más arriesgado en ese tipo de maniobras? Porque hoy en día todos hablan del buen manejo que tiene Alonso, ¿no? Sí, yo creo que en la política no es muy diferente a cualquier actividad de alta competencia. Yo vengo del deporte y el deporte es un poco lo que vos decías. Yo me identifico mucho con Ayrton Senna. Creo que bueno, que hay que tratar de sacar el máximo de uno siempre y tener como objetivo claramente ser el mejor. Claramente ser el mejor. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a Juan Manuel Fangio, que él decía que para ser el mejor no hay que creerse el mejor, hay que trabajar para ser el mejor, nunca creerse el mejor. Bueno, la política va también en esa línea, y vos comentabas lo de Fernando Alonso y tenés ahí un referente muy importante de la permanencia en el tiempo, del respeto por sus pares, y también de saber que termina siendo un tiempista, una persona que no toma decisiones apresuradas, porque entiende los momentos, y creo que hoy la política necesita de ese tipo de personas que sepan entender que hay un solo lugar para ocupar esa presidencia de la nación, que claramente la sociedad dice quién no quién sí, quién no, y a partir de ahí tenemos que tener la suficiente amplitud de entender quién puede ser nuestra referencia hacia el futuro. No tenemos que mirar muy lejos de lo que está pasando. Este fin de semana hay elecciones en Brasil. Sí. La figura de Bolsonaro está tomando una relevancia enorme, y yo prendería una luz. Es la antipolítica Bolsonaro. Yo prendería las de Guiño, la de atrás. Bueno, el freno, bueno, Sí. es la antipolítica. Y seguimos debatiendo la nada misma. Seguimos debatiendo si sos amarillo o sos kirchnerista duro, si cantás la marcha peronista más fuerte o más baja, si tenés el peronómetro más grande o más chico. Y no entendemos que está a punto de ganar en el país más importante de la región, que son 4 Argentinas, quien maneja la economía de la región, una antipolítica. Una persona que tiene todas las reacciones más misógenas que podamos entender o razonar, y te las dice, y hoy marca una diferencia enorme en el país vecino. Creo que todo eso nos tiene que hacer reflexionar, nos debe hacer reflexionar. Si no, claramente no entendemos nada. Y también, otra reflexión que para mí no es menor, yo, como vos hablábamos recién, yo vengo del deporte, pero hay cosas que son muy comunes. La foto de Christine Lagarde con Duhovne es una foto política, una foto que te va a dar 57.100 millones de dólares, no en 4 años, en 14 meses, antes que vos te vayas. Hace claramente el Fondo Monetario Nacional, la figura del capitalismo más duro, te está dando todas las herramientas que vos necesites para que vos sigas en el gobierno. Después, si vos no lo sabés manejar, no lo sabés resolver, creo que ya es un problema más de Cambiemos. Pero creo que hay una señal clara política que también hay que mirar y entender. Está Bolsonaro a punto de ganar en Brasil, y el Fondo Monetario Internacional siendo un paso atrás en nuestra historia, aportando 57.100 millones de dólares en 14 meses. Si nosotros como la oposición más importante. Como referentes políticos, como una alternativa válida que defiende otra cosa, que defiende la pyme, la micropyme, el trabajador, la defensa de derechos, el matrimonio igualitario, la igualdad de posibilidades, la escuela pública de calidad, todo lo que dice nuestra historia, no entendemos eso, o no nos quejemos de lo que nos toca. Y ahí es donde yo le pido a los referentes políticos que entiendan la mirada que tal vez puede tener Miguel Pichetto. Miguel dice, miren, la verdad, entendamos lo que nos pasa,
entendamos que hay un solo lugar para ser presidente y tenemos que debatirlo en el ámbito que corresponde. La mirada que tuvo Florencio Randazzo en los últimos años cuando dijo yo no voy a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires porque no estoy de acuerdo con esta política, no me parece que tengamos que hacer esto, lo tiene que ordenar la urna, y no se pudo, y después llegó la elección del 2017, y Unidad Ciudadana se encargó de romper todo para que Florencio Randazzo tenga la peor elección histórica del peronismo. Entonces nos auto boicoteamos. Y ahí me parece que no tenemos elevar un poquito la mirada y entender lo que nos está pasando, no solo para adentro, sino en la propia región, y no tener la suficiente humildad de generar una figura que realmente sea evaluada por la sociedad. Desde mi humilde opinión, eso lo puede hacer la urna, lo debe hacer la urna, y ahí debe surgir una figura emergente, un gobernador, un cambio generacional, un gobernador joven que permita debatir en serio el futuro, no la historia. Y ahí creo que Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Roxana Bertone, son hay varios. Las caras que han mostrado gestión y se pueden parar frente a lo que viene con la juventud, con la experiencia y con el respeto para adentro y para afuera, ¿no? Julio César, era la primera vez que hablábamos, le mando un saludo, fue una charla me parece muy enriquecedora para la audiencia y muy franca, así que bueno, buen fin de semana y estaremos hablando en los próximos meses a ver si esos análisis que usted estuvo tratando de describir tan minuciosamente se pueden llevar a la práctica. Así que muchísimas gracias por estos minutos y buen fin de semana, senador. Gracias a ustedes, un fin de semana muy bueno también para ustedes, gracias por la comunicación, y después pasame, aunque sea por WhatsApp, el resultado de la encuesta. Sí, vamos a ver qué pasa con los besos, Julio César, claro, es así. ¿Cómo era? Porque hay una cosa, yo tengo 50, hay una mirada desde mi edad, yo tengo hijos de 25, 26, tengo hijos de 14. Sí. Claramente hoy está todo medio como Ayrton Senna, van a fondo y no miden el riesgo, digamos, ¿no? Uno era mucho más, como que costaba mucho más llegar a esa frutillita del final, ¿no? Vamos a ver qué testimonios nos da la gente, Julio César. Un abrazo. Le mando un abrazo, chau chau. Quien está hablando con nosotros era Julio César Catalán Magni, quien es el senador por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y representa al PJ.